¿De qué manera se puede llegar con el Evangelio a cada persona del planeta Tierra? Tal como lo hizo Jesús, de persona a persona. En Hechos 1:8, Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante analizar cómo se expandió el cristianismo a partir de que vino Jesús con esos 12, cómo el evangelio inundó el imperio romano, pero fue desde abajo hacia arriba. Muchos creen que si el presidente se convierte a Cristo, ya todo mundo se va a convertir a Cristo, pero vemos que Jesús ni siquiera volteó a ver a Herodes. Herodes, es más, el rey de su país le dijo: hazme una señal para que yo crea, y Jesús ni siquiera le dirigió la palabra. Jesús tampoco evangelizó a Pilato, lo puso en su lugar, pero no lo evangelizó. Jesús inicia reclutando a unos pocos. De esos pocos, escoge a 3 que se vuelven los más íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Continúa el tiempo, recluta a otros más y forma el grupo de los 12. Pero de esos 12, Jesús tenía una intimidad o un acercamiento especial con 3 de ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando ya eran 12, es obvio que aquí es Jesús discipulando a 3, ¿no? Luego, cuando ya son 12, pues es muy lógico que si hay 3 que están siendo discipulados por Cristo, cada uno de esos 3 se va a hacer cargo de otros 3. 3 por 3, 9, más 3, 12. Luego se añaden 60 y crecen a 72. Entonces son 12 que están discipulando a esos 60. Hacemos la operación: 60 entre 12 da a cada discípulo de los 12 estaba discipulando a 5 de los nuevos. Luego crecieron 46 más, llegan a ser 120, y aquí vemos que otra vez es 1 a 1 que empiezan a discipular. Luego de 120 crecen a 500, y aquí vemos que ahora es 1 discipulando a 4 o a 3. Después se añaden 3000, pero hay ya 500 discípulos. Entonces, 500 discípulos para discipular a 3000, pues son de a 6 por cada uno. Luego se añaden 5000, pero ya hay 3500. Y aquí volvemos otra vez al factor de 1 a 1. Sí, Jesús predicaba a las multitudes y a las masas, pero es interesante que no los reclutaba. Y cuando le preguntaron los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas?, dijo: para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no se salven. Pero espérame, ¿que no vino a salvar a la gente? Sí, pero más importante que salvar un alma es tener alguien que pueda hacerse cargo de ese bebé en Cristo y poder discipularlo. Entonces, como los discípulos perseveraron en el método de Cristo, que es evangelizar, discipular y enviar, la triple E, entonces inundaron todo el imperio romano, porque evangelizaban a fin de discipular y discipulaban a fin de enviarlos a discipular para que evangelizaran y discipularan, y así el proceso se repitieron. Fíjense, la historia nos muestra que después de la resurrección, durante los primeros 70 años, el cristianismo fue casi invisible para las autoridades, y de pronto, de una década a otra, eso estaba tan invadido, habían tantos cristianos, que entonces empezó a afectar la economía de los ricos y poderosos, porque los ciudadanos dejaron de consumir los vicios, dejaron de consumir idolatría, y eso afectó económicamente los bolsillos. Cuando ellos se dan cuenta, era por causa de los cristianos, y en el año 81 Domiciano empieza una de las más crueles persecuciones, que duró 15 años, y empezó a matar cristianos por montones, empezó a perseguirlos, a cazarlos, a masacrarlos,
Esta, de las 10 persecuciones que hubo hasta el año 400 y algo, cuando Constantino finalmente tuvo que doblar las manos porque 8 de cada 10 habitantes de todo el Imperio Romano eran cristianos. Hubo 10 persecuciones y esta fue una de las más violentas porque los cristianos empezaron a multiplicarse. Se prohibió, y cuanto más se prohibía y cuanto más oculto era, como está pasando ahorita en China, ellos no pueden hacer campañas públicas, ellos no pueden hacer evangelismo masivo, ellos no pueden rentar un local o un parque, no lo pueden hacer. Están limitados a uno por uno. Y es increíble cómo es tan efectivo que en China, pues en menos de 70 años han crecido de menos de 100,000 a hoy estiman que son más de 200 millones. El método de Jesús sí funciona y ahorita Blanquita se los va a demostrar matemáticamente que sí funciona. Es a largo plazo. Les tomó 300 años a los primeros cristianos llegar hasta las cúpulas, porque el evangelio llegó a los emperadores y a los gobernadores por medio de los esclavos. Y así es la manera en cómo Dios opera y en cómo Dios obra, y esa es la manera en cómo hoy podemos llegar con el evangelio de Cristo hasta la última persona de la tierra. La historia ha demostrado fehacientemente que el evangelio sí se puede llevar a cada persona a todo el mundo, tal como le hizo Jesucristo para llegar hasta nosotros, hasta donde nos encontrábamos después de casi 2000 años, persona a persona.